Menos de 5 minutos después de cruzar las puertas del Centro Médico Católico Santa Ana, la visita pastoral del Papa León XIV quedó suspendida por el impacto seco de un cuerpo desplomándose contra el suelo. En la capilla del hospital, rodeada por decenas de feligreses de edad avanzada, una mujer de 81 años sostenía un devocionario gastado contra el pecho. Un instante después, sus rodillas cedieron por completo. Una enfermera logró sujetarla antes de que su cabeza golpeara las baldosas. Los médicos acudieron de inmediato mientras el libro de oraciones resbalaba de sus manos inertes. Al caer, de entre sus páginas descoloridas se desprendió un sobre sellado que fue a detenerse justo a los pies de León. Al recogerlo del suelo, el pontífice leyó la inscripción manuscrita en el frente: "Para Rachel, si vuelvo a perder el valor". León no abrió el sobre. Con un gesto medido, lo colocó sobre la camilla, junto a la mano de la mujer que era trasladada de urgencia hacia el área de cuidados intensivos. 3 horas más tarde, el pontífice entró en la habitación donde la paciente descansaba ya consciente. Su nombre era Evelyn Carter. Vivía sola en una casa de 2 plantas a las afueras de Cleveland. El diagnóstico inicial registraba una arritmia cardíaca de alto riesgo, y los médicos habían programado un procedimiento quirúrgico para las 7 de la mañana siguiente. Sobre la mesa de noche, el sobre sellado permanecía intacto. Al notar el sobre junto a su cama, Evelyn preguntó si había sido él quien lo encontró. León confirmó que había caído de su devocionario. Cuando ella observó que no lo había abierto, la respuesta fue sobria: no estaba dirigido a él. En el rostro de la anciana se reflejó un alivio inmediato, seguido casi al instante por una visible incomodidad. Al acercar una silla junto al lecho clínico, León preguntó quién era Rachel. «Mi hija», respondió Evelyn. La mujer admitió que Rachel no sabía que ella estaba internada en ese hospital, ni tampoco si querría saberlo. Girando el rostro hacia la ventana, Evelyn reveló la fractura temporal que definía toda su existencia. Llevaban 19 años sin hablarse. Aquel sobresellado, resguardado durante años entre las páginas de un libro de oraciones, no era una simple carta extraviada, era el archivo material de una parálisis emocional prolongada. Cuando León le preguntó si guardaba el texto allí esperando que Dios lo leyera, o que finalmente lo leyera su hija, la débil sonrisa de Evelyn desapareció por completo. Reconoció haber intentado enviarlo en innumerables ocasiones, pero admitió que al principio la detuvo el orgullo, más tarde el miedo, y ahora, la certeza de haber esperado demasiado frente a los números parpadeantes de un monitor cardíaco. León no ofreció promesas fáciles, ni garantizó una reparación mágica del daño acumulado. En su lugar, planteó la pregunta fundamental que desnudaba la verdadera naturaleza de esa distancia. Si Rachel nunca llegaba a escuchar lo que estaba dentro de ese sobre, ¿a quién protegería realmente su silencio? Evelyn no tuvo respuesta. Antes del amanecer y de entrar al quirófano a las 7 de la mañana, tendría que tomar una decisión irrevocable. Aquel abismo de casi 2 décadas no había comenzado por la extinción del afecto, sino dentro de una cocina tras un funeral, donde 2 mujeres quedaron atrapadas creyendo que la otra había decidido marcharse para siempre. 19 años atrás, Evelyn había estado casada con Robert durante 38 años. Residían en la misma casa donde criaron a Rachel. Robert reparaba sistemas de calefacción. Evelyn trabajaba en la biblioteca pública. Era una vida de rutinas predecibles y cenas dominicales a las 5 de la tarde. Pero cuando Robert murió a causa de un derrame cerebral repentino, la estructura entera perdió su equilibrio. Evelyn mantuvo los zapatos de su difunto esposo junto a la puerta del dormitorio, siguió comprando su marca de café y durmió durante meses en su mitad de la cama sin tocar el otro lado. Rachel, que entonces tenía 36 años y estaba embarazada por primera vez, vivía en Pittsburgh y viajaba a Cleveland casi todos los fines de semana. Pronto, las visitas de Rachel se transformaron en un escrutinio angustiado al descubrir goteras en el tejado, impuestos sobre la propiedad impagos, un escalón roto en el sótano y comida vencida en el refrigerador. Movida por el miedo, Rachel recolectó folletos con opciones inmobiliarias más pequeñas y seguras cerca de su familia en Pittsburgh, y un sábado los colocó sobre la mesa de la cocina. Evelyn, sosteniendo en las manos la taza de café de Robert, interpretó la propuesta práctica de su hija como un intento de desmantelar el último refugio donde la presencia de su esposo aún se sentía viva. La tensión estalló en acusaciones cruzadas. Evelyn acusó a Rachel de querer vender la casa y tratarla como a una alumna, mientras que Rachel defendió su intento de protegerla de una caída peligrosa. En medio del dolor no procesado, la herida se volvió definitiva cuando Evelyn pronunció una frase demoledora: que su padre se avergonzaría de la mujer en la que se había convertido. Rachel, quien se había encargado de los arreglos funerarios y los trámites del seguro, recogió los folletos en silencio y sentenció que,
En tal caso, su madre debería vivir con el recuerdo de Robert en lugar de con ella. Ambas esperaron una llamada o una disculpa que nunca llegó. Con el paso de los meses, la posibilidad de romper el silencio se transformó en una prueba de orgullo. Quien llamara primero admitiría haber sido la más culpable. Ninguna de las dos estuvo dispuesta a ceder, sin comprender que el silencio no era una muestra de dignidad, sino miedo disfrazado de respeto propio. Frente al monitor hospitalario que marcaba el tiempo límite antes de la cirugía de las 7 de la mañana, y con el sobre sellado reposando junto al auricular del teléfono, la verdad institucional y clínica chocaba contra la deuda emocional pendiente. ¿Era posible que un solo minuto de honestidad desarmara 19 años de un silencio construido sobre el orgullo y la vergüenza? Frente al frío resplandor de los instrumentos clínicos del Hospital Santa Ana, la aparente serenidad de Evelyn Carter comenzó a desmoronarse ante la mirada atenta de León. Aquella distancia de casi 2 décadas, que durante años había justificado ante sí misma como una postura de dignidad inquebrantable, quedó al descubierto bajo una definición mucho más cruda. Era simplemente miedo que había aprendido a sonar respetable. Para confrontar esa verdad acumulada, Evelyn pidió a una vecina que fuera hasta su casa y recogiera del cajón inferior de la cómoda de su dormitorio una vieja lata metálica de té. Cuando la lata llegó a la habitación del hospital esa misma tarde, el objeto revelaba el paso del tiempo en sus flores pintadas y descoloridas, y en una esquina abollada. En su interior no había dinero ni documentos legales, sino 23 cartas nunca enviadas y varias tarjetas de cumpleaños. Durante algunos años, Evelyn no había escrito una sola línea. En otros, redactaba 3 cartas en un solo mes. Cada sobre llevaba anotaciones de su propio puño y letra que marcaban los hitos de su soledad. La semana posterior a la discusión, el 40º cumpleaños de Rachel, la Navidad en que casi condujo hasta Pittsburgh, 10 años sin tu padre, el día que vi tu foto en internet y el día en que nació Lily. Evelyn confesó que las primeras cartas culpaban a su hija, mientras que en las posteriores asumía toda la culpa. Sin embargo, ninguna había salido de esa lata porque escribirle sobre el papel le permitía sentir que se acercaba a Rachel sin arriesgarse a una respuesta real o a un nuevo rechazo. Entre los papeles reposaba también el testimonio de una compra secreta realizada 18 años atrás. Una pequeña manta amarilla para bebé, idéntica a la que Rachel usaba de niña, que aún permanecía envuelta en papel de seda en el dormitorio trasero. Lily ya tenía 18 años y había crecido sin llegar a tocarla jamás. Mantenerla oculta había sido concebido como un acto de amor, pero era un amor estéril que nadie podía recibir. A las 7 de la mañana siguiente, el procedimiento cardíaco pondría a prueba la fragilidad de su cuerpo. La advertencia médica era clara respecto a los riesgos por su avanzada edad y su condición cardíaca. León acercó el teléfono de la habitación y colocó el sobre sellado junto al auricular, instándola a no intentar borrar 19 años de golpe, sino a pedir únicamente un minuto de honestidad. A cientos de kilómetros de allí, en Pittsburgh, Rachel vivía una paradoja cotidiana. A sus 55 años, trabajaba como consejera escolar y enseñaba a diario a otras familias que el silencio rara vez resolvía los conflictos, sin ser capaz de aplicar esa lección a su propia historia. Guardaba las recetas de su madre en un cajón de la cocina, preparaba la sopa de papas de Robert cada vez que se sentía abrumada y buscaba periódicamente el nombre de Evelyn en internet para comprobar que seguía viva sin tener que afrontar el riesgo de hablarle. A las 9:26 de la noche, el teléfono de la cocina de Rachel sonó con un número del hospital de Cleveland. Al escuchar la voz temblorosa de su madre informándole sobre la intervención médica, la coraza de Rachel se cerró de inmediato. Reclamó con dureza que Evelyn no podía volver a ser su madre solo porque sentía miedo tras casi 2 décadas de ausencia. Cuando Evelyn mencionó la existencia de las cartas guardadas en la lata de té, el reproche de Rachel fue implacable. Si estaban allí guardadas, habían sido escritas para el alivio de Evelyn, no para ella. Abrumada por el dolor, Rachel cortó la comunicación. Con las manos temblando sobre la cama del hospital, Evelyn creyó que todo estaba perdido. Pero León le señaló el error de esperar que una sola llamada reparara el daño acumulado y le sugirió decir la verdad sin exigir nada a cambio. Tras borrar 3 intentos que justificaban el pasado con excusas sobre el duelo, Evelyn grabó un mensaje de voz directo y honesto. Reconoció que había usado la memoria de Robert para herir por miedo a perder la casa y a necesitar ayuda. Afirmó su amor ininterrumpido durante esos 19 años y pidió perdón sin condiciones.
A medianoche, las luces de la habitación se apagaron en un silencio absoluto. Pero a las 12:18, el teléfono volvió a sonar. Rachel estaba al otro lado de la línea, anunciando que salía de inmediato hacia Cleveland junto a su hija Lily, llevando consigo algo que su madre debió haber visto 18 años atrás. Poco después de las 3 de la madrugada, Rachel y su hija Lily cruzaron el umbral del Hospital Santa Ana tras un viaje silencioso por la autopista desde Pittsburgh. Al detenerse frente al panel de vidrio de la habitación, la imagen que Rachel encontró distaba por completo del recuerdo congelado en su memoria. No estaba la mujer de 62 años de postura firme y cabello oscuro, sino una anciana encogida bajo las sábanas clínicas, visiblemente desgastada por el paso implacable de 19 años que no se habían detenido durante el distanciamiento. Al entrar, Evelyn no intentó pronunciar discursos ensayados ni excusas protectoras. Simplemente agradeció su presencia. La confrontación fue inmediata. Rachel reclamó las casi 2 décadas de ausencia, los cumpleaños perdidos de Lily y la persistencia de un silencio injustificable. Cuando Rachel señaló que su madre pudo haber llamado, Evelyn reconoció su propia responsabilidad sin desviar la culpa hacia el pasado. Fue entonces cuando Rachel abrió su bolso de mano y extrajo una prueba material conservada durante 18 años. Un sobre doblado, amarillento en las esquinas, con el sello postal de devolución al remitente y una fotografía de una recién nacida asomando por una rasgadura del papel. Rachel explicó que lo había enviado a la dirección de la tía Margaret tras el nacimiento de Lily, creyendo que su madre lo había rechazado deliberadamente cuando el correo lo devolvió. Frente a ese documento devuelto, ambas mujeres comprendieron por primera vez cómo un único envío postal fallido había sellado una falsa certeza, alimentando la convicción mutua de haber sido descartadas por la otra. Lily se acercó a la cama y tomó de la lata metálica la carta escrita el día de su nacimiento, leyendo en voz alta el relato de la manta amarilla guardada en la habitación trasera. Cuando la joven preguntó si conservar ese objeto era un acto de amor o una forma de esperar a que la otra parte diera el primer paso, Evelyn admitió con honestidad que ambas cosas eran ciertas, pero que solo una de ellas constituía amor real. Sin abrazos forzados ni dramatismos, Lily se sentó junto al lecho y colocó su mano sobre el colchón, donde su abuela la cubrió lentamente con la suya. A las 6:30 de la mañana, la rutina institucional del hospital se impuso cuando el personal de enfermería ingresó para preparar a Evelyn para la cirugía. Rachel ayudó a retirar el anillo de bodas que su madre había portado ininterrumpidamente desde la muerte de Robert, evocando juntas el rechazo de su padre hacia los hospitales y el café amargo de las máquinas dispensadoras, en lo que constituyó el primer recuerdo compartido sin resentimiento tras casi 2 décadas. El procedimiento quirúrgico resultó exitoso y Evelyn inició su proceso de rehabilitación cardíaca. La reconstrucción de los lazos no adoptó formas drásticas. Rachel no se mudó de inmediato a Cleveland ni Evelyn vendió su casa. Acordaron medidas prácticas, como la reparación del tejado y las escaleras dañadas por un contratista, el uso de un dispositivo de alerta médica y una regla estricta de comunicación. Si una discusión resultaba insoportable, podían pedir tiempo, pero debían fijar una hora exacta para volver a hablar, impidiendo que el silencio se prolongara indefinidamente. Semanas después, León llevó este testimonio concreto a una asamblea pública para personas mayores y sus familias. Ante un auditorio marcado por distancias familiares normalizadas, el pontífice trazó una distinción rigurosa. Aclaró que algunas puertas deben permanecer cerradas por seguridad y que el perdón no exige regresar al abuso o al peligro. Sin embargo, enfatizó que cuando el amor permanece en ambas partes y el orgullo es la única cerradura, el tiempo no abre las puertas por sí solo, sino que únicamente normaliza el distanciamiento. Exhortó a los presentes a pronunciar las palabras necesarias mientras la otra persona aún pudiera escucharlas, advirtiendo sobre el peligro de ocultar el afecto en el silencio antes de que la oportunidad desaparezca definitivamente. La proclamación pública en el auditorio ante los fieles de edad avanzada y sus familias alcanzó su punto de máxima densidad cuando León expuso la trampa del tiempo y del orgullo institucionalizado que suele petrificar a las familias. Sin revelar la identidad de Evelyn, el pontífice desmontó la falsa narrativa del silencio digno ante un público que escuchaba en una quietud absoluta. Señaló con firmeza que no se debe esperar a estar completamente libre de miedo, ni a construir la explicación perfecta para pronunciar las palabras necesarias. El llamado fue categórico e inapelable. Llamar, escribir, pedir un solo minuto de honestidad y disculparse sin colocar la palabra pero detrás de la disculpa, porque el transcurso de los años jamás vuelve más sencillas las verdades difíciles, sino que únicamente transforma la distancia en una costumbre destructiva.
Esa advertencia conceptual encontró su manifestación más tangible y definitiva varios meses después, en el espacio cotidiano donde 19 años antes se había originado la fractura. Evelyn Carter se encontraba sentada a la mesa de su cocina junto a Rachel y Lily. Junto a la ventana reposaba la vieja taza de café de Robert, ya despojada de su carga de reproche y reintegrada como memoria pacífica. Sobre los hombros de Lily descansaba la pequeña manta amarilla recuperada del cajón superior de la habitación trasera, que aunque apenas lograba cubrirle los brazos a sus 18 años, permanecía como el testimonio físico de un afecto que por fin había salido de su encierro. Sobre la mesa de madera, Evelyn sostenía una pluma y comenzaba a escribir una nueva carta. Rachel observó con atención el momento en que su madre doblaba el papel y lo introducía en un sobre en blanco. Al ser consultada sobre el destinatario, Evelyn respondió con serenidad que estaba destinada al próximo cumpleaños de Rachel, a pesar de que aún faltaban 6 meses para esa fecha. Con movimientos pausados, Evelyn comenzó a escribir la dirección postal de Pittsburgh en el frente del sobre, reproduciendo por un instante el antiguo hábito mecánico que durante casi 2 décadas había terminado invariablemente dentro de la lata metálica de té. Pero en ese preciso instante, la lógica del aplazamiento quedó definitivamente rota. Evelyn detuvo la pluma en seco. Comprendió la contradicción de seguir preparando palabras para el futuro, cuando la persona a quien iban dirigidas estaba sentada a menos de 1 metro de distancia. Con un gesto deliberado y firme, Evelyn extendió el brazo y le entregó el sobre directamente a su hija, diciéndole que era mejor que la tuviera en ese mismo instante. Rachel tomó el sobre entre sus manos y preguntó si debía esperar hasta la fecha de su cumpleaños. Ante la negativa inmediata de su madre, abrió el papel frente a ella. El texto rompía de raíz cualquier intento de justificación retórica o defensa tardía. Contenía únicamente 3 líneas directas. Querida Rachel, gracias por responder. Lamento cada año en que permití que el silencio hablara por mí. Te amo. No había en esas líneas explicaciones defensivas, ni reproches velados, ni peticiones imposibles de borrar el pasado. Rachel dobló la hoja con lentitud y la colocó sobre la mesa, justo al lado de la taza de café de Robert. Luego, extendió la mano a través del espacio que durante 19 años había parecido insalvable y tomó con firmeza la mano de su madre. La lección final que León había planteado ante su comunidad quedaba allí plenamente ratificada. La premisa central no radicaba en garantizar que toda relación humana fracturada pudiera salvarse de manera automática, pues algunas situaciones exigían mantener límites por protección. La verdad fundamental expuesta radicaba en que el amor resguardado en el fondo de un cajón no posee la capacidad de consolar a nadie, que una disculpa confinada en el pensamiento jamás cicatriza una herida real, y que nadie al otro lado de la distancia puede responder a palabras que nunca le fueron entregadas. El valor necesario para romper el aislamiento no exigía discursos perfectos, sino una sola frase honesta, entregada antes de que el tiempo consumiera otra oportunidad irrevocable. El eco de las palabras pronunciadas por León ante aquella asamblea de adultos mayores y familias no se disipó como un sermón dominical más, sino que quedó fijado como un principio ético ineludible frente a las distancias familiares enquistadas. Aquella advertencia sobre los peligros de confiar en que el mero paso del tiempo resolverá las fracturas del alma transformó la mirada de quienes escuchaban. La distinción trazada fue contundente: saber reconocer cuándo una puerta debe cerrarse por razones legítimas de seguridad o abuso, y cuándo el aislamiento no es más que una trinchera construida por el orgullo. Cuando el afecto subsiste en ambos extremos de la fractura, el silencio deja de ser una postura honorable y se revela como una omisión culpable. A escala doméstica, en la vivienda de 2 plantas a las afueras de Cleveland, la realidad cotidiana se reconfiguró mediante acuerdos tangibles y compromisos verificables. La resolución del conflicto no adoptó la forma de una reconciliación idílica, ni exigió la disolución inmediata de la autonomía de Evelyn. Rachel no abandonó su empleo ni su vida en Pittsburgh para mudarse a Ohio, y Evelyn no se vio forzada a vender la casa donde había compartido 38 años con Robert. La reparación avanzó a través de pasos sobrios y constantes, las llamadas telefónicas de cada noche, la contratación de un profesional que reparó las goteras del tejado y los peldaños deteriorados de la escalera, y la aceptación por parte de Evelyn de portar un dispositivo de alerta médica para su seguridad personal. Del mismo modo, el vínculo entre ambas mujeres quedó protegido por un protocolo explícito contra la recaída en el silencio destructivo. Cuando el primer desacuerdo serio surgió a causa de los límites de conducción nocturna de Evelyn, el impulso de cortar la comunicación de raíz fue desactivado por una regla innegociable. Solicitar una pausa temporal exigía fijar una hora exacta para retomar la conversación al día siguiente. El resentimiento ya no tuvo el poder de extenderse durante meses o años. La confrontación se resolvió en menos de 24 horas, porque ambas entendieron que desaparecer no resolvía la disputa, sino que solo alimentaba el miedo.
En aquel hogar donde la ausencia de Robert había desquiciado el ritmo de las horas, los objetos recuperaron su función pacífica y dejaron de operar como armas arrojadizas. La taza de café de su difunto esposo permaneció junto a la ventana, no ya como el símbolo de un duelo paralizante, sino como la memoria compartida de un hombre que detestaba el café de hospital. En la mesa, la lata metálica de té perdió su condición de caja fuerte de palabras no dichas. Sus cartas, leídas de a poco y sin exigencias desmedidas, pasaron a ser el registro de una época clausurada, donde los borradores de disculpas tardías y recetas solicitadas en la adolescencia finalmente hallaron a sus destinatarias. Aquella pequeña manta amarilla para bebé, rescatada tras 18 años de encierro en el cajón superior del dormitorio trasero, descansó sobre los hombros de Lily durante las visitas de los sábados. Aunque sus dimensiones resultaban ínfimas para una joven adulta, su presencia física ratificó la superación definitiva de una espera estéril, asegurando que la tercera generación no heredara la tradición del mutismo. Todo el recorrido iniciado aquella mañana en la capilla del Hospital Santa Ana, cuando un cuerpo se desplomó y un devocionario dejó caer un sobre sellado con la frase «Para Rachel, si vuelvo a perder el valor», encontró su desenlace en una verdad simple y desnuda. El verdadero peligro de las heridas humanas no radica únicamente en la gravedad del agravio inicial, sino en la cobardía cotidiana que posterga las palabras necesarias hasta que la capacidad de escuchar se extingue. El amor resguardado en el fondo de una cómoda no consuela a nadie, y una disculpa formulada únicamente en el pensamiento jamás repara una pérdida. Frente a cualquier sistema, ante cualquier distancia, y antes de que transcurra otro año irreparable, la dignidad no consiste en sostener el silencio, sino en la valentía de pronunciar a tiempo una sola frase honesta.